Vamos a retomar la ley de Bragg y la vamos a combinar con la relación de la distancia interplanar con los índices de Miller para un sistema cristalino cúbico para poder identificar a partir de los índices de Miller y de una serie de patrones que se presentan, podríamos identificar qué tipo de estructura cúbica se estaría analizando, ¿no? Vamos a hacer el análisis matemático. La ley de Bragg, comentamos que me dice lo siguiente. La distancia interplanar analizada mediante difracción de rayos X siempre sigue una periodicidad de acuerdo a esta ecuación, ¿no? N es un número entero. Esta lambda sería la longitud de onda de los rayos X entre 2 veces el seno de teta. Teta es la mitad del ángulo de difracción. Entonces vamos a combinar esa con la relación que existe con los índices de Miller para estructuras cúbicas. Vamos a generar una ecuación que nos va a permitir darnos cuenta que se presenta cierta periodicidad en el patrón de difracción. La ley de Bragg sería distancia interplanar igual a n, que es el número entero. Lo vamos a definir para n igual a 1. Longitud de onda de los rayos X entre 2 veces, entre el doble del seno de teta, que es el ángulo de difracción. A su vez, para una celda cúbica, comentábamos que se cumple esta relación, ¿no? Aquí voy a despejar D, como lo habíamos visto. La distancia interplanar debería de ser A0 entre raíz de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. Esta parte. Invertimos esta ecuación y obtenemos la raíz en ambos lados, ¿no? Eso me permite despejar distancia interplanar. Y también distancia interplanar, comentábamos entonces, es parámetro de red entre la raíz cuadrada de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. Ahora, vamos a igualar esas ecuaciones. Igualando la ley de Bragg con la relación de distancia interplanar con índices de Miller, nos quedaría longitud de onda de la radiación de rayos X entre el doble del seno del ángulo teta igual a parámetro de red entre raíz de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. ¿Por qué hacemos esto? Queremos obtener la relación que existe entre el ángulo de difracción y los índices de Miller en una celda unitaria cristalina cúbica. Vamos a notar que existe una periodicidad de los planos HKL. De esa última ecuación vamos a anular la raíz. Vamos a elevar todo al cuadrado para anular la raíz cuadrada. Me quedaría arriba longitud de onda al cuadrado. El cuadrado de 2 es 4. El cuadrado del seno es el seno cuadrado, ¿no? Del ángulo. Y esto va a ser igual a parámetro de red al cuadrado entre el cuadrado de la raíz cuadrada sería h cuadrada más k cuadrada más l cuadrado. Y de aquí voy a despejar el seno cuadrado del ángulo. Si despejo el seno cuadrado del ángulo, me debería de quedar índices de Miller, h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. Ajá, por longitud de onda lambda cuadrada. Todo eso entre 4 veces parámetro de red A0 al cuadrado, ¿no? Esta ecuación la vamos a utilizar para demostrar cómo varía periódicamente el ángulo de difracción, teta, contra los índices de Miller del plano HKL. Ya acotamos estructuras cúbicas. Entonces esto me va a permitir
determinar la periodicidad que existe entre estos ejes. Y vamos a notar que en estructuras cristalinas cúbicas, o cúbico centrado en las caras, o cúbico centrado en el cuerpo, los índices de Miller llevan una periodicidad. ¿Por qué? Porque la función seno es periódica. La bibliografía nos reporta lo siguiente. Esa ecuación que nosotros obtuvimos, se menciona que se puede utilizar para identificar qué estructura cristalina tiene un material, sabiendo ya que es cúbico. ¿A qué me refiero? Sabemos que la estructura cúbica no es una sola, sino que puede ser simple, o centrada en el cuerpo, o centrada en las caras. Como la función seno cuadrado es periódica, estos valores deberían ser periódicos. Entonces, utilizando la ecuación que nosotros tenemos, el libro comenta que de esa periodicidad se ha reportado que en materiales cúbicos simples, la difracción se da en todos los planos posibles, lo que da un patrón h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada de números crecientes, ¿no? Una sucesión de números crecientes de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. ¿Qué es esta periodicidad? Realmente significa que si yo sumo todos los planos de difracción que se encontraron en un patrón, y si tienen esta periodicidad, la estructura va a ser cúbica simple. H cuadrada más K cuadrada más L cuadrada del primer plano me tiene que dar 1, del segundo plano me tiene que dar 2 y así sucesivamente. En metales cúbicos centrados en el cuerpo, la difracción solo se lleva a cabo en los planos que tienen la suma de números pares. H cuadrada más K cuadrada más L cuadrada da números pares. 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿no? Y en los metales cúbicos centrado en la cara, ocurre interferencia destructiva y los únicos planos que difractan son estos, h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, que tienen una periodicidad de 3, 4, 8, 11, 12, 16, etcétera, ¿no? Esto lo podemos aislar en una tabla. Esta es la tabla principal. Aquí hay varios tipos de estructuras reportadas, ¿no? En estructuras cúbicas centradas en el cuerpo, se le llama o se le representa con un símbolo 1 o i. La sucesión de números de planos es h más k más l igual a 2n más 1. O sea, números impares, ¿no? Como lo mencionábamos acá. En otros tipos de sistemas, por ejemplo, eh, hay un tipo de sistema que se llama centrado en un plano único A. Sigue esta periodicidad. K más 1 igual a 2n más 1. K debería de ser el único índice de Miller que es diferente de 0. Y así sucesivamente. Bueno, esta tabla se las planteo aquí. La vamos a estar usando para algunos ejercicios. Aquí el pie de la tabla dice que se refiere a los índices de Miller HKL. Como tal, si yo tengo un plano, por ejemplo, 1, 1, 1, en ese orden los números son HKL. Vamos a hacer una tabla general, pero para estructuras cúbicas. Si yo, por ejemplo, para un patrón de difracción que fuese cúbico, yo calculo h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, esto me va a dar una sucesión de todos los números en orden creciente, números naturales, enteros. Si es estructura cúbica simple, si es estructura cúbica centrada en el cuerpo, en cúbica centrada en el cuerpo,
Yo voy a obtener números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etcétera. Le pongo etcétera porque todos los planos difractan y esto teóricamente se puede ir hasta el infinito. Obviamente un patrón de difracción no genera un número infinito de picos, pero cada vez los picos van siendo más pequeños. Y en FCC se tiene una periodicidad bien definida. La periodicidad es esta: 3, 4, 8, 11, 12, 16. 3, 4, 8, 11, 16. Esta sería la sucesión en la estructura cúbica centrada en las caras. Del cuadrado de la suma de los cuadrados de los índices de Miller. 3, 4, 8, 11, 16, etcétera. Entonces, si yo tengo un patrón de difracción, yo podría saber qué estructura cristalina tiene si es cúbica. Vamos a aplicar estas reglas como ejemplo en el patrón de difracción de plata. Por ejemplo, este es un patrón de difracción de plata que la, la carta cristalográfica como tal nos dice exactamente qué estructura tiene, ¿no? Pero si yo no supiera, este dato se obtuvo de manera experimental. Si yo no supiera, yo puedo tomar los primeros picos de difracción y hacer el cálculo. Por ejemplo, vamos a tomar los primeros picos 1, 1, 1, 2, 0, 0 y 2, 2, 0, que serían estos, ¿no? 1, 1, 1, se plantea el 2, 2, 0, etcétera. Vamos a hacerlo así. Para la plata, ahora la tabla la voy a construir diferente. Esto sería cada plano. En cada plano yo voy a calcular cuánto vale esa operación. Voy a tomar los datos originales de bibliografía de la carta cristalográfica de plata, ¿no? Primero empiezo por el 1, 1, 1. Este es el plano 1, 1, 1. Luego vamos a irlos poniendo en orden. 0, 0, 2, 0, 2, 2. Aquí ya llené en la tabla todos los valores. Entonces, para cada plano yo tendría que calcular este factor. El primer índice al cuadrado h más el segundo al cuadrado k más el cuadrado de l. La suma me debe dar un número y lo coloco aquí. Para el primero sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 más 1 más 1, ¿no? Entonces sí nos da 3. 3. Y así sucesivamente. Vamos a ir sustituyendo ahora en el siguiente. Del segundo plano h vale 0, k vale 0, l vale 2. Y esto me da 4, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, aquí vemos que va tomando forma de la estructura FCC con esta sucesión, ¿no? Realmente no los tendría que hacer todos, pero los vamos a hacer para comprobar. 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 más 4, ¿no? 8. 3, 4, 8. Ahí va. Luego es 1, 1, 3, 9 más 2, 11. Y luego es 2, 2, 2. Si este nos da 12, de hecho aquí me faltó poner el 12, de acuerdo a la bibliografía. La sucesión debe ser 3, 4, 8, 11, 12 y luego 16. Nada más me faltó colocarlo en la tabla, pero antes del 16 es 12. Entonces sí, ya no tengo planos en la carta cristalográfica. Si tuviera otro, el sexto plano debería de sumar 16.
Entonces, esa es una forma de comprobar, dada una estructura cristalina cúbica, el tipo de material y específicamente el tipo de estructura que se tiene, ¿no? La periodicidad es 3, 4, 11, 12. 3, 4, 8, 11, 12. Me falta el 16, pero con esto yo puedo asegurar que es FCC. Si esta periodicidad les dan números ascendientes de uno en uno, es cúbica simple. Si les dan números pares, es cúbica centrada en el cuerpo. Esto por la periodicidad que se tiene, ¿no? Habíamos comentado que la función C no es periódica, entonces se da una periodicidad fija de los planos que presentan difracción.